Comunicación oral. Bueno, en esta clase vamos a revisar sobre algunas formas de comunicación oral, algunas formas de exposición de ideas que se pueden dar en el ámbito profesional. ¿Cuál es el objetivo de la comunicación oral? La comunicación oral busca conseguir una respuesta del público a quien se dirige. Es necesario entender y programar la comunicación oral de acuerdo al público, sus intereses, preparación y actitudes. O sea, lo que buscamos con la comunicación oral es que es llamar la atención del público en primer lugar, es poder emitir o que llegue el mensaje que se ha planificado hacia ese público. Hay que entender que la comunicación o el mensaje que se envía, tanto en las palabras que se utilizan como en el mensaje en sí, debe estar de acuerdo al público al que va dirigido, de acuerdo al interés que este público tiene, de acuerdo a la preparación que este público tiene y de acuerdo a la actitud que el público tiene frente al presentador y frente al tema. La comunicación oral en sí tiene algunos aspectos, ¿no? O sea, puede ser utilizada para entretener, o sea, puede ser para divertir, para agradar, para comentar, para chismear, para informar también. Entonces, en la información lo que se busca es dar a conocer o emitir un conocimiento adquirido, convencer, tratar de, mediante la argumentación, llegar al público y que el público acepte el mensaje en sí. Persuadir a través del lenguaje se puede buscar inducir a que alguien crea en algo relacionado a lo que se está comunicando. Estos 4 puntos y la mayor parte de esta presentación está basado en el libro que se muestra en la diapositiva. Dice Cantú Ortiz 2015, Comunicación para Ingenieros. Nosotros presentaremos, bueno, en cuanto a técnicas de participación oral, tenemos las técnicas individuales y las técnicas colectivas. Nosotros hemos puesto dentro de las individuales y de las colectivas las técnicas que explicaremos en esta exposición. Técnicas individuales, o sea, donde una sola persona hace la exposición frente a un público. Nosotros presentaremos la conferencia y el discurso. Técnicas colectivas, es decir, donde más de un presentador hace la exposición hacia un público. Tenemos la mesa redonda, el panel, el debate, el seminario y el simposio. Ya, entonces estos son todos los puntos que tomaremos a consideración en esta presentación. El primer punto a trabajar será la conferencia. ¿Qué es la conferencia? Es la exposición oral ante un público sobre un determinado tema de carácter didáctico o doctrinal. Esta es una de las formas más comunes de exposición en el ámbito de la investigación, en el ámbito profesional, cuando se quieren explicar nuevas tendencias tecnológicas, nuevas tendencias o nuevos descubrimientos científicos o nuevos productos utilizados en la rama, nuestra rama a la que nos orientaremos esta clase, que es la ingeniería civil. Es uno de los medios más comunes de exposición. ¿Cómo está estructurada la conferencia? La conferencia parte por una introducción. Entonces, en esta parte inicial tenemos a alguien más, una persona, o se puede llamarse presentador, hace, valga la redundancia, presentación del conferencista, de la persona que va a hacer la exposición. Entonces, comenta o resume sobre la persona y el profesional, sobre su aspecto laboral, o hace un resumen chiquito
sobre el currículum del presentador. Además se menciona el tema que se va a tratar y se puede hacer un rapidísimo resumen. O sea, el presentador puede hacer un minúsculo resumen sobre el tema que se va a tratar. El siguiente punto es la proposición. Se habla sobre los puntos más importantes del tema a tratar. Entonces aquí ya pasa adelante el presentador, el conferencista. El conferencista, claro, reinicia con el tema, hace una breve aclaración sobre los diferentes puntos que se van a tratar en el tema, en la conferencia. El siguiente es la confirmación, en donde el conferencista ya entra dentro del tema a explicar. Entonces ahí demuestra su conocimiento, expone el tema, emite opiniones respecto al tema, argumenta con lógica y al final emite sus conclusiones. Todo el tiempo el conferencista debe promover el interés del público. El conferencista debe procurar desde el inicio captar la atención del público, porque lo que quiere es emitir un mensaje. No quiere tener personas sentadas delante de él esperando ver qué hora termina el conferencista de hablar. Lo que quiere es llamar la atención. Entonces debe tratar de captar con un lenguaje adecuado, con el movimiento de las manos, con la gesticulación adecuada, subiendo y bajando el tono de volumen de voz. ¿Cuál es el propósito de subir y bajar el volumen de voz? Es despertar a la audiencia, es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Claro, también está la presentación que haga, puede ser en diapositivas o cómo haga su presentación visual respecto al tema. Entonces eso va a ayudar mucho a que el auditorio preste atención a lo que se está tratando. Como último tenemos la conclusión, que es el resumen de la exposición, ¿sí? Entonces, bueno, se hace el resumen dentro de la conclusión, se hace el resumen de la conclusión. Ya, en cuanto a los requisitos, una exposición formal. Tenemos que la duración debe lo ir entre 20 realiza minutos y una hora. una sola persona. Es apropiado Y que el tiempo no sea más corto, porque es la comunicación frecuente seguramente que no el será tan discursante efectiva, esté en un y que solo tampoco sitio supere la hora, hablando porque luego sobre se el vuelve tema que quiere muy cansada la explicar. presentación y tendremos un público que empieza a También distraerse, aparecen discursos sobre lo que se está hablando, en los que el lenguaje debe ser discursante claro, se pasea concreto sobre y el apropiado. escenario, pero lo más común, El lenguaje que lo más utiliza el común es que presentador discursante debe ser en un solo tal sitio que demuestre la ser seriedad del presentador, que se entienda frente al público al que está. No es buena idea buscar palabras o rebuscar palabras para llegar con el mensaje o para lucir más intelectual, porque probablemente el público pierda la atención porque se queda pensando en esa palabra y qué me quiso decir con eso. El lenguaje debe ser concreto también, es decir, al grano. ¿De qué estamos hablando? Eso no quiere decir que no se presente cómo se llegó a las conclusiones que se presentarán, pero debe ser concreto lo que se hable durante esta exposición. Evitar el uso de expresiones convencionales o vagas. Una vez más, el presentador debe demostrar seriedad, por lo tanto, las palabras que utilicen deben ir de acuerdo a esa seriedad. No ser repetitivo en el tema. Se espera que el presentador hable una sola vez sobre un aspecto y no tenga que recurrir varias veces al mismo aspecto para poder explicar algo más, porque también perderá la atención de la audiencia. Tomar en cuenta el local de acuerdo al número de asistentes. Todos deben estar sentados y visibilizar al conferencista. El local debe ser un local adecuado, como está en el punto de abajo, debe estar ventilado, debe estar iluminado, pero además de eso debe ser suficientemente amplio para el número de personas que van a asistir a la conferencia. Se debe procurar que todas aquellas personas que asistan a la conferencia estén sentadas y que puedan visibilizar al conferencista para que puedan concentrarse en el tema y no en su ubicación dentro de la conferencia. Poner a punto los equipos electrónicos, que no sea que el momento de la conferencia falle el micrófono, falle la luz, falle el audio. Entonces es necesario con anterioridad probar todos los equipos y antes de iniciar la conferencia también hacer una prueba final para que la conferencia fluya en los horarios que se habían planificado y con la calidad planificada.
El siguiente punto que les voy a mostrar es el discurso. Yo creo que es uno de los tipos de comunicación que más llama la atención, porque es una persona hablando o persuadiendo frente a un respectivo tema, buscando ampliamente llamar la atención y ampliamente llegar al público al que va dirigido. Dice, definición, razonamiento, exposición de cierta amplitud sobre algún tema que se lee o pronuncia en público. Esta es la definición de la RAE sacada en este año. Ya, las características del discurso. 1, que es de índole formal. 2, es una presentación de un solo expositor. 3, el expositor se presenta en un solo lugar. Es común que el expositor se coloque en un sitio como el atril, por ejemplo, y haga su presentación desde ahí y no se esté paseando por el escenario, pero también suele haber discursos que se hacen a lo largo del escenario y que logran captar la atención del público de esa manera. La presentación es preferible que se la haga sin ayudas visuales. Es preferible que el discursante utilice su memoria. Eso llama aún más la atención de las personas a quien ha dirigido el comunicado. Para esto, la persona que hará la exposición debe prepararse con anterioridad sobre los temas que va, los temas que va a tratar, y es preferible que haga una presentación previa, puede ser sin público, para comprobar cómo está la calidad del discurso. El discursante es presentado por un introductor. Entonces, de inicio, antes de que el discursante entre al escenario, inicie a hablar sobre el tema que quiere tratar, habrá un introductor, un asistente que llegue, muestre al discursante, puede ser un breve resumen nuevamente sobre su persona y su currículum, y entrará el discursante a exponer el tema. En el discurso se puede utilizar varias maneras para atraer la atención del público al inicio. Se pueden utilizar frases célebres, se puede utilizar anécdotas propias, se puede utilizar anécdotas de otra persona. Hay varias formas de poder arrancar el discurso para llamar la atención. No solo se va a requerir que el discursante llame la atención al inicio, sino también que mantenga la atención del público durante toda la intervención. Para eso tiene que recurrir a varias técnicas, como el uso adecuado de la gesticulación, el uso de las manos, y nuevamente el cambio de tonos de voz, y utilizar las palabras para llamar la atención de las personas que están en el público. El siguiente tipo que tenemos es mesa redonda. A diferencia de los anteriores, este ya es una presentación en grupo. No necesariamente tienen que estar de acuerdo a las ideas entre los participantes, porque ahí se puede generar nuevo conocimiento. Entonces, más bien son personas con varios puntos de vista que pueden conversar al respecto del tema que se tratará. Como definición de la mesa redonda, varios expertos son convocados para tratar sobre determinado tema desde varios puntos de vista. Las mesas redondas utilizarán entre 3 y 6 especialistas. ¿Sí? No recomendado que sean más porque se vuelve muy larga la mesa redonda. Y la idea es que no sea tan larga y que se puedan sacar conclusiones sobre las exposiciones. Los expositores tienen el mismo derecho de participación, es decir, no está bien que a un expositor le dé 15 minutos y al otro 30 minutos, sino que a todos los expositores debería darles yo el mismo tiempo de exposición. Esto denota el respeto que tiene la organización de la mesa redonda, o el organizador de la mesa redonda, para con los participantes.
dentro de la mesa redonda no solo están los participantes, sino también está un moderador. El moderador es la persona que va a regular el tiempo y el orden de las intervenciones. Y también va a controlar que no empiecen a convertirse en un debate, sino más bien en una amena conversación. La estructura. Tenemos la introducción. Entonces, el moderador expone el tema o habla, comenta el tema. No es la exposición larga, ¿no? Sino solamente presenta el tema que se va a tratar y presenta a los que están integrando la mesa redonda. Además, hace una breve explicación al auditorio sobre cuál va a ser la dinámica de presentación del tema. Desarrollo: cada expositor presenta sus ideas de acuerdo al orden y tiempo regulado por el moderador. Las preguntas: todos los presentes pueden intervenir con preguntas sobre el tema tratado. Conclusiones: en las conclusiones se hace el cierre de la actividad. Aquí el moderador finaliza con un resumen de los puntos más importantes tratados. Como les decía hace un momento, en una mesa redonda se espera compartir ideas desde diferentes perspectivas, pero lo importante aquí es que se enriquezca el conocimiento de todos. La idea no es convertirla en una discusión, menos aún, ¿no?, que vaya a llegar a un altercado, pero la idea es que cada uno explique su punto de vista y enriquezca el conocimiento tanto del auditorio como de los otros presentadores. El siguiente punto es el panel. El panel es muy parecido a la mesa redonda, ¿sí? Tenemos un moderador, tenemos el grupo de panelistas que son personas que conocen del tema y esto lo hacen frente a un público. Les leo la definición que tengo de panel. Dice: este tipo de discurso se usa cuando el grupo es demasiado numeroso y se dificulta organizar el intercambio de ideas y experiencias para tomar una decisión, o cuando los miembros que lo forman carecen de la información suficiente para establecer una comunicación provechosa. Tengo otro concepto que dice: conjunto de expertos que tratan determinado tema especificado con anterioridad. Ya, para tratar el panel se debe seleccionar el tema con anterioridad, el moderador con anterioridad, se debe seleccionar y comunicar a los expertos que trabajarán en la presentación. Además, se indicará el lugar y la fecha. El lugar donde se haya designado el desarrollo del panel debe ser nuevamente un lugar bien ventilado, iluminado y con sillas para los panelistas y los asistentes, de tal manera que todos puedan poner atención en el mensaje. La estructura: el moderador hace la presentación del tema, también presenta el currículum sintetizado de los panelistas. Además, explica el tiempo de cada intervención y cómo será, o sea, el orden de las intervenciones o qué nomás se tiene planificado durante ese panel. Los panelistas exponen sus ideas en función del tiempo que tengan disponible. Y se intercambian puntos de vista diferentes con preguntas que pueden ser formuladas entre ellos. Es decir, habrá una primera etapa de exposición, una o varias rondas de presentación, esto tampoco puede durar mucho, y luego entre ellos pueden hacer preguntas para poder entender mejor el mensaje, el punto de vista del otro, o para apoyar el punto de vista de la persona que emite o que hace la pregunta. Las intervenciones son realizadas para el público, es decir, no es que es un sitio cerrado o la comunicación solo la hacen entre ellos, mirándose entre ellos y el público de lejitos escucha, como escuchar la radio. No, la comunicación se hace frente al público y los mensajes que se emiten se hacen mirando al público y, por supuesto, si es que alguien de los panelistas hizo la pregunta, también a esa persona. El siguiente punto es el debate. En el debate tenemos varios expositores, varias ideas expuestas, pero aquí sí se llama a la discusión. Se busca que haya
intercambio de ideas, comentarios sobre las ideas de los demás. Cada uno de los expositores buscará convencer al auditorio con sus argumentos que tienen una lógica detrás. Al final del debate se puede llegar a conclusiones, a la conclusión de que la persona que expuso no cambió de opinión, o a la misma conclusión que tenía al inicio del debate, o la conclusión de los panelistas, de los debatientes, no panelistas, sino debatientes, cambió por la presentación de los otros compañeros. Aquí dice cuál es el origen de la palabra debate. Dice, viene de la palabra debatuere. No sé si se pronuncia así en latín, pero lo leo como se lee en español. Se leería en español, debatuere. ¿Qué significa discutir o disputar algo, no alto? Tenemos la introducción. Aquí el moderador presenta a los debatientes, presenta el tema que se tratará y además de eso hace una explicación de la estructura que tendrá el debate, es decir, cuánto tiempo tendrá cada una de las presentaciones, si es que hay varias rondas de exposición de ideas, en qué momento empieza el debate o el intercambio de ideas entre las personas involucradas, ¿sí? Luego de esto, luego de esta introducción, viene la exposición inicial. En esta exposición habrá la presentación de la postura de cada uno de los debatientes respecto al tema tratado. Sí, el tiempo de la exposición está relacionado a lo que haya indicado el moderador, debe ser el mismo para todos los participantes, no pueden haber preferencias ni en más ni en menos tiempo. Como dije, puede ser que sea una sola presentación o una sola exposición del tema o una sola respuesta al tema a tratar o varias respuestas a varias preguntas que se vayan realizando durante el debate. Luego viene la discusión. Entonces los debatientes empiezan a exponer su inconformidad o su acuerdo con otras opiniones de los interlocutores. Todo esto debe hacerse con lógica. El siguiente es la conclusión. El debatiente cierra su exposición con un resumen de su exposición y opinión del tema, que puede ser la misma del inicio del debate o puede haber cambiado. Finalmente viene la despedida. El moderador va a hacer una presentación de un resumen de cada una de las intervenciones o un resumen general de lo que ha sido el debate, de lo que han sido las opiniones y finaliza el diálogo agradeciendo a las personas que estuvieron en esta actividad. Los requisitos. Será necesario para el debate nombrar a un moderador que controle las participaciones y el tiempo. Luego, además del moderador, también se deberá nombrar a un secretario. Este secretario irá tomando notas sobre los aportes que van haciendo los participantes. Esto nos servirá para sacar las conclusiones al final. Hay que tomar en cuenta que el tema que se trate sea un tema de interés y un tema del momento. Claro, los dos van relacionados. Para el auditorio y que esté dirigido para el público adecuado. La exposición de las ideas de los debatientes irá de acuerdo a la planificación hecha explicada al inicio del debate, planificada con anterioridad y dada a conocer con anterioridad a los participantes, de tal manera que ellos puedan estar preparados y saber qué es lo que enfrentan. Además del tiempo, ¿no? Del tiempo que se ha asignado a cada uno de los participantes. Este tiempo debe mantenerse en equilibrio entre todos, mostrando el respeto a todos los debatientes y al público en sí. El siguiente punto es el seminario. El seminario es uno de los métodos más eficaces de comunicación. El objetivo del seminario es reunir a un grupo afín para intercambiar información que tienen entre las personas que están involucradas e intercambiar las experiencias que ellos han tenido a lo largo de sus investigaciones, su vida profesional o el aspecto que se vaya a tratar.
intentar la solución de algún problema. Ese es un objetivo también. Fijar una política, solventar una dificultad técnica o administrativa, decidir o recomendar determinado curso de acción o lograr definir satisfactoriamente el sentido de una situación específica con la cooperación de todos los reunidos. Es decir, busca resolver algo. Ahí tenemos de dónde sacamos esta definición. La estructura. Se inicia con el registro de las personas que van a asistir. No solo con los expositores, sino de las personas del auditorio en general. Se hace una sesión de apertura. En esta sesión se comunica que nomás se hará durante el seminario. Luego habrá la exposición de los temas a tratar. Habrá una entre tema y tema, o después de unos cuantos temas puede haber pausas, ya sea para un refrigerio o en la hora del almuerzo o en la hora de la cena. Deberá haber la respectiva pausa o cierre de la jornada de actividades de ese día. Si es que el seminario va a tomar más de un día, puede hacerse una recepción de bienvenida a los participantes. Al finalizar la jornada se pueden hacer reuniones de discusión entre los expertos que hablaron en ese día. Previo al cierre del seminario se exponen conclusiones a cargo del moderador. Se clausurará el evento con una ceremonia de clausura. Esto se dará evidentemente después de todas las intervenciones, después de todos los días del seminario. Se cerrará con una ceremonia de agradecimiento a todos los participantes. Características. Se convocará a un grupo con interés común, tanto los expositores como como el auditorio. El fin del seminario es aclarar e informar. No es un espacio para debatir ideas, pero sí para enriquecer conocimientos. El siguiente punto sobre el que conversaremos es el simposio. ¿De dónde viene simposio? Del griego symposium, que significa banquete, entendido como conferencia o reunión de especialistas para tratar un tema. Ya, el simposio nuevamente se llevará a cabo con entre 4 a 6 personas. La exposición será entre 15 y 20 minutos por cada expositor. El público está invitado a hacer preguntas y nuevamente se espera que no se convierta en un debate, sino en un aporte de conocimientos. Eso es todo. Posteriormente se explicará el taller que se realizará en la clase. Les agradezco mucho su atención y abrimos la ronda de preguntas.